Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Les cuento un poco sobre su trabajo. Ella tiene una formación en artes gráficas por la Universidad de Boston, estudios en física y matemáticas por la UCAB y tiene una licenciatura en diseño gráfico por el Instituto Neumann. Es una artista venezolana multipremiada y más que hablar yo sobre tu trayectoria, pues nos gustaría muchísimo que nos compartas justamente lo que mencionabas hace un momento, tus trabajos más recientes, que nos hables sobre tus procesos creativos, que nos cuentes cómo es que estas disciplinas pueden converger en tu trabajo. ¿Desde dónde trabajas? ¿Cuáles son los propósitos que buscas en tu obra? Bienvenida, Magdalena. Muchísimas gracias, Piedad. No sé si quieren, esperamos un momento o tú me dices cuándo quieres que arranquemos y... Pues mira, ya tenemos una cantidad importante de participantes. Si quieres, arrancamos de una vez para tener Okay. un tiempo suficiente para preguntas y respuestas. Vale, no sé si quieren, arranquemos de una vez con las imágenes para que después no se nos haga corto, no sé qué les parece. Sí, sí, adelante. Interesa más los procesos que, por ejemplo, mi concepto sobre el trabajo y las relaciones y esas cosas, ¿verdad? Porque eh, para ver más las relaciones quizás es más conveniente que veamos los videos y empezar a hablar de las obras. Yo tengo, efectivamente, yo estudié 2 años pero solamente 2 años de física y matemáticas y me iba a cambiar de universidad, entonces entré en la escuela de diseño gráfico. Están escuchando una música, ¿verdad? A todo volumen. No, No. No, se Ah, escucha. ok. Porque aquí pusieron hoy se les ocurrió hacer un concierto en la calle aquí y por supuesto que no le preguntaron a nadie, ¿no? Entonces hay un poco de gente gritando allá abajo y no tengo manera de callarlos. Así que me disculpan. Ok, voy a compartir la pantalla, ¿verdad? si quieres, no sé si es tu internet, pero creo que de pronto te vemos como un poquito cortada. No sé si quieras mandarme tu video y yo lo proyecto desde acá. Temo que no lo veamos así como fluido. O si quieres lo intentamos, como me digas. Vamos a Ok. intentarlo un momento, entonces, déjame, si no, entonces, ¿será que les pongo un PDF? Les pongo un PDF, entonces. ¿Allí están viendo algo? Sí, ya vemos Sí, la pantalla. sí, Ok. el video. Ajá, bueno, como les comentaba, el trabajo mío es un trabajo, yo estudié matemática y física, pero terminé estudiando diseño y después estudié en Milano con mi maestro que se llama G. Fronzoni, que es un arquitecto minimalista que trabaja el arte desde los mínimos recursos y quien me ha apoyado, quien realmente gracias a él comencé a hacer arte porque yo siempre lo tenía como un segundo lugar porque pensaba que necesitaba hacer algo que en lo que yo viera más rápido los resultados, que estaba aportando algo, siempre estudiando matemática para ser profesora y al final mi maestro terminó como que de despejarme el camino y para comenzar a hacer la gráfica casi como arte, porque realmente mi trabajo es muy gráfico y gracias a la influencia de mi maestro, además es muy minimalista y
él siempre me dijo una cosa que creo que es perfecta para esta ocasión, que es que la mejor herramienta, lo mejor que podía hacer una persona para ser creativo era no tener instrumentos, sino que no tener máquinas, ni tener grandes laboratorios, ni tener grandes talleres, porque mientras más cosas tenías, más eras un esclavo de esas cosas, y que mientras menos cosas tenías, tu mente era más libre de imaginarse cualquier cosa. Y tengo que decir que me parece que esto es perfecto para esta circunstancia, porque si tu mente no está amarrada a una herramienta digital, a un programa o a una herramienta como si tienes un taller de madera, de una carpintería o un taller metal mecánico, entonces tú sientes que todo lo que vas a producir tiene que estar relacionado con ese taller, mientras que si tú no tienes ningún taller, casi que tu mente vuela a cualquier lugar y tú lo que necesitas es conectarte con las personas que te puedan apoyar a ejecutar tu idea. Y eso es una de las cosas más importantes. No sentirse limitados nunca por las herramientas que tú tengas, ni sentirte limitado tampoco nunca por... Yo creo que el tema económico es importante recalcarlo también, porque mucha gente... yo me he topado con muchos artistas que te dicen, no, porque si no, mi proyecto no es como yo digo, entonces no es. Si no es como yo lo quiero, no es. Entonces, yo creo que el estar abierto a no tener cosas, también el estar abierto a que lo que importa es tu concepto, no importa cómo tú lleves a cabo, ser fiel a tus conceptos y a tus ideas, pero no a tal extremo de que las cosas no puedan ser por algún inconveniente, o porque en tu país no existe el material, o porque tú no tienes el dinero, o porque el museo no te va a pagar, o porque, en fin, siempre hay miles de motivos, y les puedo contar más de una anécdota de momentos donde he tenido que crear una obra en 2 días y llego a un museo y los materiales que hay no son los que yo pedí, sino son la tercera parte de los que pedí, y decir, bueno, yo tengo que resolver esta pieza, no puedo perder el concepto, no puedo perder la idea, pero la tengo que resolver de alguna manera. Y tener la tranquilidad y saber que lo puedes hacer. Entonces, bueno, aquí voy a presentar algunas de las piezas. Esta pieza combina filmaciones reales del mar, ¿no? Con animaciones sobre este mar para convertir este mar en algo pixelado y para yo poder hablar también de lo que el mar deja cuando la ola llega y se devuelve el agua que queda en la arena. Mi intención era hablar de estas dos cosas, pero además reforzar como mi mirada hacia el mar y hacia las olas, que yo siempre desde niña sentía que cuando yo ponía los pies en el mar, uno, que el mar era como Dios que me abrazaba, y dos, que esa ola era como la respiración de ese mar, de ese universo, de ese Dios o de lo que tú quisieras llamarlo, ¿no? Entonces aquí yo hago una grabación de las respiraciones de mi familia y monto y hago una metáfora de ese sonido de las olas, pero con respiración. Magdalena, Bueno, perdón que te interrumpa. sí, No sé si el video tiene audio o no. sí tiene, ¿no lo escucharon? No lo estamos Déjame, escuchando. hay una manera en que yo les pongo el audio, porque eso me pasó la otra vez. Alguien que conozca el programa, ¿cómo tengo que hacer para que el audio que está dentro de la computadora se pase? Sí, ¿Alguien me puede mira, explicar? sí, yo te Ujú. explico. ¿Dejas de compartir pantalla?
Y cuando la Sí. compartes otra vez, le vuelves a dar compartir y en la parte de abajo te va a aparecer un botoncito que dice Ujú. compartir el audio de la computadora. Ok, déjame ver. Share. Ajá. Si van teniendo Eh, alguna pregunta, chicos, váyanla escribiendo en el chat para que al final podamos ir dando respuesta a las preguntas. no, y me interesa que ustedes me paren y me pregunten un poco. Ajá, aquí me dice, tengo que darle donde dice más. Chat disable, annotation, show computer zone. Ok, aquí está. Disculpen mi torpeza con esto. No te preocupes. No te preocupes. Ok, ya lo están viendo. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, ya se ve. Perdón. Les comenté, está este sonido de la respiración. Ajá. En esta pieza hay dos cosas importantes. Una, el diálogo con la institución, que para mí fue muy importante para que me ayudara a crear pieza en un lugar donde ellos no estaban acostumbrados. Como no solamente suspenderme del techo, sino como irme hasta el tercer piso de arriba, ¿no? La intención aquí era un poco eh, irme desde la geometría del edificio y la modulación de la arquitectura, como reproducir esa modulación en la pieza y a través de y que esa modulación además fuese inestable, fuese con cosas que fueran móviles, de manera de que si yo tocaba algo, yo sentía como que si esa arquitectura se estaba tambaleando. Mucho de mi trabajo tiene este aspecto de inestabilidad y en algunos casos la inestabilidad es dada por ejemplo, en este caso, por el material, porque son cordones, porque están suspendidos, porque esas pelotas están en el aire. Y en otros casos es por el video que lo filmo con, en vez de filmarlo estático, agarro y hago poncheras de agua y reflejo las luces en el agua. Entonces lo que se refleja en el agua, yo muevo el agua y eso se quiebra. Entonces es como que la inestabilidad está en el trabajo, pero desde muchos lugares, como desde materiales que están guindados de manera inestable, como en este caso unos cordones que están guindados y si tú los tocas simplemente se mueven, o materiales, por ejemplo, que tienen elasticidad, o, o materiales que yo los guindo de manera precaria para que cuando yo los toque ellos se quiebren. Entonces, es bonito porque tú puedes acceder a la inestabilidad no solamente de manera estructural, pero sino también de manera digital, ¿no? O puedes también acercarte a la inestabilidad desde una manera muy concreta, estable, pero que parezca inestable, ¿no? Y eso va a aparecer en otros trabajos que van a ver. Igual si quieren preguntar cualquier cosa, les comenté lo del museo porque aquí también hay un problema, ¿no? Que me pasa muchas veces cuando hago instalaciones estructurales, que es el lugar donde las vas a colocar, la relación con la persona con la que vas a trabajar, ¿no? Su apertura o no a que tú hagas ese trabajo. Y tú, y tú, y lo importante que es que tu diálogo sea como constructivo. Bueno, yo lo voy a hacer, yo quiero hacer esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo puedo hacer esto. Ellos me pueden decir, no, Magdalena, eso no lo vas a hacer. Bueno, entonces lo hago de esta otra manera. Eso yo, en otros ejemplos, me voy a ir parando y se los voy a ir comentando para que lo vean. Pero si quieren cualquier pregunta, párenme porque me parece que, Piedad, tú también, como si tú ves una manera mejor de conectarla a los procesos,
o a conectarla a lo que te interesa específicamente para los alumnos, tú me haces una pregunta, por favor. Entonces, bueno, esta es una... Ajá. Mencionó que había agua dentro de su exposición, pero ¿en qué parte? ¿O eso era...? No, esto es en general. Ya vas a ver algunos videos donde hay agua y yo te los voy a anotar. Por ejemplo, esto es este trabajo que es bastante nuevo, es un trabajo donde yo en donde yo trato de llevar todo lo que yo he venido haciendo en dibujo, que yo vengo haciendo unos videos que se llaman dibujos móviles, pinturas móviles. En los últimos 3 años, en ese momento. En los últimos 3 años he tratado de hacer estos dibujos con cuerpos. Yo antes nunca había trabajado con cuerpos y tengo 3 años tratando de hablar de lo mismo, pero a través del cuerpo y de vistas cenitales, ¿no? Ahora, aquí hay un video que tiene que ver con el agua, uno con la luz y otro con panes, porque son videos que hice como en homenaje a la situación que está viviendo mi país y a la tremenda carencia que hay de alimentos, de agua, de luz. Entonces quise poner esos videos en la última exposición como homenaje, como ofrenda a mi país y como una acotación de lo que está pasando. Que si bien mi trabajo es abstracto, me parecía importante que hubiera una nota sobre lo que van a ver aquí es, disculpen que esto está sonando. Magdalena, creo que se te congeló el Son, video. se detuvo, Piedad. Sí, se detuvo. Ya solo vemos una pantalla blanca. Ah, no, porque lo paré. Ah, ok. Oye, aprovecho que paraste el video. Tenemos ya una pregunta. Sí. ¿Qué representa para ti la inestabilidad en tus obras? No, yo creo que la inestabilidad es simplemente una manera mía de ver, de ponerme frente a las cosas, porque todas las cosas sufren de transformaciones constantes. Incluso cuando yo estudiaba, yo dibujaba y cada vez que dibujaba trataba de dibujar si yo me movía, lo que yo me estaba moviendo, y incluso los dibujos desde la escuela eran dibujos como que vibraban, como que nunca eran una situación real o estática, sino que tú siempre estás en movimiento y ese movimiento de alguna manera lo he dejado en la obra hasta sin mucha conciencia. Lo que pasa es que cuando pasa el tiempo y tú ves hacia atrás, porque eso es otro tema que para mí es importante en el arte, que algunas personas creen que pueden tener todos los conceptos antes de comenzar. Perdimos a Magdalena. ¿Salió? Espero que sí. Se cortó abruptamente, esperemos que regrese. Creo que sí, su conexión tiene bastantes fallas. Sí, se había trabado todo el tiempo su video. Está en Venezuela ella, entonces no sé exactamente cómo. Espero que se conecte. Vamos a esperar un segundito. Esperemos que regrese a la sesión. Okay. Por ejemplo, yo ya me hice un poco bolas porque, o sea, ya hablo de 2 obras, pero de la primera dio como muy poquita información y así. Ya regresó Magdalena, ya la tenemos otra vez con nosotros. Tienes el micro apagado, Magdalena. Magdalena, tienes el micro apagado.
Magdalena, tu micro está apagado. Enciende tu micro porque no te estamos escuchando. Aló. Oye, ¿me están oyendo? Ya te Piedad. escuchamos. Sí, ya te escuchamos. Okay. Sí, que estaban comentando, porque me interesa que esto sea lo productivo que pueda ser para ustedes. Entonces, si ustedes quieren que yo me detenga más en alguna cosa, me detengo, pero necesito que ustedes me lo digan. O sea, Magdalena, yo quiero entender más de esto, ¿no? Estos son una serie, por ejemplo, este video es una serie de que yo llamo video apuntes. Mi trabajo tiene mucha conexión con el arte moderno y yo tomo muchas referencias de obras de la historia de la modernidad. Y yo utilizo estas referencias para hablar de cosas que a mí me interesan. Entonces, por ejemplo, aquí, este video es completamente analógico. O sea, yo estoy tratando de hablar de Lucho Fontana, pero simultáneamente como un referente histórico y simultáneamente estoy hablando de lo que está pasando en mi país. Y entonces estos son videos que yo hago con, por ejemplo, yo hice unos bastidores con tela y yo quemé esos huecos con un instrumento que para quemar madera, ¿no? Y después, en animación, se terminó de montar el sonido para que coincidiera con los huecos. Entonces, esto es una mezcla entre trabajo analógico, animación, y a la vez es una reflexión paralela entre el arte moderno y lo que está pasando en mi país. Entonces, yo quise hacer este video, por ejemplo, tiene como una pareja. Entonces, esto es un artista italiano, Fontana, y después hay otro artista italiano que se llama Brunalumi. Próximo. Este es un artista que trabaja, la tela como elástica y entonces yo asocié yo hice todo esto con clavos, con mis telas elásticas, con mi bastidor. Y entonces yo puse y empujé el clavito y lo filmé mientras lo empujaba, y porque quería hacerlo coincidir cada clavito con un beso, que me servía a la vez como paralelismo entre la violencia que aparecía con el cuadro de Fontana y esta otra pieza que hablaba como de afecto, ¿no? Como que estuvieran juntos estas dos piezas. Si alguien tiene una pregunta. Sí, Ajá, justo, Beto dígame. tiene la mano levantada. Si quieres, abre tu micro y adelante. Gracias. Magdalena, ¿cuál crees que es la relación entre los usuarios y tus piezas? O sea, porque, por ejemplo, tus videoinstalaciones rodean a las personas, las estructuras elásticas reaccionan a los usuarios, o sea, el movimiento, a su respiración. ¿Consideras que hay como alguna relación particular entre las personas que observan tu trabajo y tu trabajo? Bueno, esto es otra cosa muy importante para mí en el trabajo, y es que yo he sido más, lo que más me interesa en mi trabajo son las instalaciones, pero me interesan las instalaciones como experiencia, como crear un lugar distinto donde tú vivas algo específico que obviamente yo no. A veces preguntan a los artistas, ¿qué quisiste decir? ¿O qué estás hablando de esto? No, generalmente yo no sé cómo son otros artistas, pero en mi caso yo trato de crear una instalación que genere una cosa que hable en torno a lo que a mí me conmueve, que hable en torno a algo que a mí me emocione de la naturaleza, o que hable de algo que a mí me emociona de un material. Yo lo que hago es tratar de llevarlo a su mínima experiencia, a su mínima expresión, para potenciar ese concepto, llevarlo a su mínima idea y dejarlo allí para que la gente viva lo que quiera vivir. Incluso yo no le pongo nombres a las piezas por eso, porque yo no quiero como que
yo no creo que el nombre también sea como una dirección hacia algo específico, ¿no? Entonces, por eso también yo uso como nombres abstractos, ¿no? Como, son como códigos, no son nombres ni siquiera, son códigos. Sigo aquí y me paran. Ok, Beth, dime qué más. Sí, está padre esto que comentas. Justo me recordaba un poco como un texto de Olafur Eliasson donde habla de las obras como máquinas de experiencias, y creo que tu trabajo como que retoma elementos del arte abstracto para como conectar con el cotidiano de las personas. Exactamente, y eso es una cosa que mi trabajo yo rescato en el sentido de que mi trabajo no es abstracto y está ligado con la modernidad, pero está ligado completamente con la naturaleza y con la cotidianidad. Entonces es como un diálogo entre algo rígido y centrado en unas imágenes o algo visual muy rígido, pero a la vez está como en un diálogo conceptual con todas las cosas de movimiento, de transformación, incluso con los elementos de naturaleza. O sea, gran parte de mi trabajo tiene que ver con agua. Hasta ahora no ha salido, pero sí, efectivamente, tiene. Por ejemplo, estas piezas que son grabados, yo, por ejemplo, yo no trabajo mucho en papel, y yo decidí abordar este trabajo en grabado para hablar de movimiento. Entonces, como que yo digo, bueno, voy a usar el papel, pero para hablar de movimiento. Entonces, en este trabajo son planchas que están entintadas, y es muy cómico porque yo llego a un taller reconocido donde hay una maestra impresora, y cada vez que llego con un proyecto, ella me dice, pero esto nadie nunca lo ha hecho aquí. Porque yo no estoy tratando de hacer de aprender una técnica y ser una maestra de grabado. No, yo quiero ir allá. Yo incluso tengo en mi mente que voy a hablar de movimiento, y cómo voy a hablar de movimiento con esos instrumentos, y no me importa cuáles son las tradiciones. Entonces yo llego allá y le planteo un proyecto, y ella dice, claro, vamos a hacerlo. Y ella me dice, pero esto nadie nunca lo ha hecho. Pues porque simplemente yo llego allá con una estructura y digo, bueno, ¿puedo meter esto aquí ¿puedo meter esto en la prensa? Sí, Magdalena, hasta tal lugar. ¿Cuántas veces tengo que pasar? Entonces ahí vamos dialogando, y es lo que me pasa con todos los procesos. Pues que, por ejemplo, cuando yo veo un taller metalmecánico, me siento con el señor que trabaja los instrumentos, y él me enseña lo que puede hacer, y entonces yo entro en un diálogo con él, y podemos hacer esto así, y no podemos hacer esto así, y entonces hay un diálogo con cada persona que tiene una manera de trabajar, tanto como físicas, como mecánico, o el vidrio, como también digitales. Yo no sé manejar los programas digitales, entonces yo me siento con alguien que tiene más 8 años, 10 años trabajando conmigo, y ya yo más o menos entiendo, bueno, hasta dónde tengo herramientas en este programa, hasta dónde tengo herramientas en este otro programa, hasta dónde tengo herramientas en el tercer programa, y entonces allí hay un diálogo con él para acercarme a mi idea a través de lo que él sabe hacer. Y ese es súper importante, ese trabajo, ¿no? Y uno aprende mucho, pero al final no eres nada, o sea, tú no eres especialista en nada. Simplemente tú buscas los especialistas. Por ejemplo, esto es un trabajo donde yo entinto las planchas, paso el papel, saco las planchas, las limpio, las vuelvo a entintar, las muevo, vuelvo a pasar el papel, y así lo paso 3 veces, y entonces es un trabajo donde estoy reforzando como el rastro de esa forma que yo estoy entintando. No sé si esperar a cosas que les interesen más. Por favor, párenme si les interesa algo más que otro, y entonces yo voy a seguir para no... Por ejemplo, este proyecto yo lo llamo Cielo Fragmentado. Este es un proyecto que yo tenía más de 10 años esperando la oportunidad para hacerlo, de distintas maneras.
con agua, sin agua, con espejos, en el jardín, en el agua. Y no había podido salir porque no había conseguido la disponibilidad del otro lado para que se hiciese. Y realmente en el Museo Amparo el director fue de verdad muy abierto con el proyecto y tuve la felicidad, bueno, también se daba la posibilidad de que ese módulo en Dura ya existente, ¿no? Y él accedió, esta es la vista del alto del proyecto. ¿Esa está hecha en una escalera o qué es? Esa está hecha en todo la terraza del museo, ¿no? Está hecha partes en escalera, partes en escalera, lo ven al fondo, y partes en el piso del museo. Aquí al final está como la planta del alto, ¿no? Aquí logran ver esto. Pueden ver que hay unos fragmentos en la escalera y después hay unos fragmentos más largos en los pisos. Magdalena, con esta pieza, bueno, alguien preguntaba alguien preguntaba de qué emociones te inspiras para crear tu obra. En la pieza que tienes antes, la de los espejos sobre los pisos, ¿podríamos hablar de un paisaje que cambia? Claro, claro, completamente. Y donde me inspiro, yo pienso que este cielo fragmentado también viene de mi cercanía al agua, ¿no? De tratar de poner como fondo y de poner lo que sucede en el agua que refleja el cielo, ¿no? Pero llevado o sea, como este proyecto coloquialmente yo lo llamo cielo fragmentado, como una intención de que cuando camines tú veas como el cielo disperso en el piso. Y yo creo que tienen que ver esa con el agua. Claro, muchas personas no verán la conexión, pero para mí la conexión es clarísima del agua con esta pieza, pues, ¿no? No. Esto es un homenaje a Soto, por lo menos esta pieza, por ejemplo. Esta es una de las piezas que le comentaba. Yo llegué al museo y había una tercera parte de los materiales, ¿no? Entonces, ya no daba tiempo para pintar nada ni nada, y al último momento, si yo quería que la pieza se hiciera, entonces yo dije, bueno, compro los tubos como son y los pongo como son y pinto el espacio de negro para que se puedan ver. Y todo cambió en un momento, ¿no? De una cosa a la otra sin perder el concepto de la pieza. Es un homenaje a Soto y pues entonces está como más amarrado a su experiencia, pero convertido en instalación. Esto también habla de estructuras elásticas y ven aquí pues la intención del material y de que la persona que entraba pudiese tocar la pieza, pues, ¿no? Bueno, lo que estaba en tratar de hablar del
de tratar de hablar del dibujo, pero con cuerpos y a la vez hacer como una metáfora del mar en distintos estadios. Yo quería filmar esto de manera cenital y que los brazos y los brazos fueran lo que me dibujaban el espacio. Y fueron distintos estadios del mar, como en la orilla, o sea, hubo varias etapas del evento. Y también aquí utilizamos la respiración y los sonidos del cuerpo para generar el sonido. No sé si alguno quiera preguntar algo, yo sigo. Cualquier cosa me detiene. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, siéntanse libres Yo nunca había abrir su trabajado micro. con cuerpos por lo que significaba a nivel de producción, todo el proceso de montaje, que me preocupaba porque era dialogar con mucha gente a la vez, y eso empecé a hacerlo justamente en el 2018. Justamente yo iba a preguntar. Y es todo un proceso muy distinto de trabajo. Me ayudó una persona que trabaja en teatro, entonces hubo... Lo que sí les puedo decir es que tener una idea en la cabeza y empezar a conseguir la gente que te puede ayudar a hacer posible sea. Y siempre ese diálogo enriquece muchísimo y aporta, porque cada persona que entra al proyecto termina aportando parte de sí en el proyecto, ¿no? Y además ese diálogo te hace crecer porque te hace ver desde muchas perspectivas el mismo proyecto. Esto fue muy bonito, la verdad, trabajar con personas. Por ejemplo, este trabajo. Tenemos una pregunta de Fernanda. ¿Qué es lo más difícil de trabajar con este tipo de piezas? Refiriéndose a la que nos acabas de mostrar del dibujo hecho con los cuerpos. Bueno, que primero tienes que coincidir con todo ese número de personas, ¿no? Y después es un trabajo que toma tiempo y claro, si tú tienes un lugar y no es tan difícil. Después, cuando es el momento del evento, pues hay muchísimos detalles, ¿no? Como no es solamente el proceso de ir construyendo eso en 4 meses de práctica con 30 muchachos, poniéndolos de acuerdo, llevándolos a lugares que en mi situación, en mi país, fue bastante difícil. Sino también la parte de producción, de qué se van a poner, de la ropa, o sea, muy costoso también. O sea, a nivel económicamente es mucho más costoso hacer un proyecto así, involucrando tanta gente. Al momento de la producción, bueno, el teatro, los trajes, la comida de los muchachos, yo quiero filmarlo desde arriba, ¿dónde es el teatro que me van a dejar filmar desde arriba? No todos los teatros yo podía poner una cámara, no todos los teatros tenían micrófonos. Si no estaban los micrófonos, ¿dónde iba a alquilar los micrófonos? ¿Cómo iba a ser para que los micrófonos bajaran? ¿Cómo separar el sonido de una cosa y otra? El tema de las cámaras, quién iba a filmar eso. O sea, es como una mega producción, ¿no? Si tú haces una instalación estructural, aunque tenga sonido, tú, o sabes, entras con un equipo de el que te va a hacer las pelotas, o dónde vas a comprar las varillas, dónde las vas a pintar, cómo las voy a ensamblar. Casi todo mi trabajo es ensamblado, casi todo mi trabajo, yo no estoy en mi taller construyendo nada, yo vivo en un apartamento, mi apartamento es pequeñito. Yo cuando vivía en Italia, yo tenía una mesita de 1 metro por 60 y yo trabajaba en esa mesita y yo hacía maquetas y entonces yo trabajaba en maquetas que me ayudaban mucho a entender la escala del lugar, a entender el espacio. Me cuidaba mucho de que la proporción de los elementos pudiese ser real al momento de llevarla a cabo. Y yo simplemente compraba los elementos y los ensamblaba en el lugar donde iba a montar. Y es lo que sigo haciendo.
O sea, se quedó esta manera de aproximarme al trabajo desde un no lugar y desde un no taller, sino desde una casa pequeñita con pocas posibilidades de espacio. Yo empecé a trabajar con una metodología que al final se ha convertido en mi metodología de trabajo. Yo sí sigo trabajando de esa manera, sigo trabajando con elementos que voy y ensamblo en los lugares. Yo no estoy en mi casa preparando materiales ni nada. O sea, yo simplemente digo, bueno, quiero estos módulos así. A lo mejor hago 2 módulos, los pruebo en mi casa, los pruebo en un espacio, digo, este tamaño me gusta, se mueven bien. Bueno, ahora mando a hacer 100 módulos, o compro 100 elásticos, o compro 40 pelotas, y simplemente voy y las monto en el lugar. Pero no tengo un lugar donde guardar esas cosas, no tengo espacio en casa. Y eso, pues, me ayudó esa metodología, pero claro, cuando entran los cuerpos, pues cuando entran los cuerpos es un trabajo de organización, o sea, es un trabajo de ponernos de acuerdo, de hacer las citas y las reuniones, que todos asistan, que a las citas tengamos los puntos, o sea, es poner de acuerdo mucho más gente, pero el tema de trabajar juntos los cuerpos ha sido una cosa que energéticamente sientes que cuando hice el primer evento, dije, oye, ¿cómo he podido estar trabajando todos estos años estas cosas tan frías cuando con la gente es una cosa que te da como una energía constructiva que es importante, pues. Por ejemplo, en esta pieza, ok, díganme si... Es que sí, acaban de hacer otra pregunta. ¿Por qué decidiste involucrar cuerpos en tu trabajo? No sé, mira, yo tengo proyectos y bocetos desde mi segundo año que empecé a hacer instalaciones, que puede haber sido en el año 95. Tengo dibujos de trabajos con cuerpo. ¿Por qué tengo dibujos de trabajo con cuerpo desde el año 95? No lo sé, pero claro, ahí estaban esperando su momento de aparecer. O sea, yo esperé como 15 años para trabajar con cuerpo. Pero estos estaban desde mis primeros bocetos, estaban los cuerpos como elementos quizás flotantes en el espacio, que me pudiesen dibujos en el espacio, y la idea de ponerlo flotando. Todavía no lo he hecho flotando, estos cuerpos están en el piso, pues, pero lo de flotar eran mis primeros bocetos, que eso todavía no he llegado ahí, pero bueno, uno se pasa la vida persiguiendo sus sueños y muchas veces algunos no los concretas, pues. Por eso es que también es lindo tener la posibilidad de pensar que todo lo que te imaginas lo puedes hacer. Si tengo ese proyecto de los cuerpos flotando, todavía no lo he hecho, y como muchos otros. Tengo también, por ejemplo, hay un proyecto que quisiera hacer muchísimo de hace tiempo, que es que tú entras a un lugar y el techo se te pega a la cabeza y que tú te muevas y el techo se pegue. En fin, cosas que tú dices, bueno, algún día las podré hacer, todavía no se me ha ocurrido cómo, pero en algún momento las haré, ¿no? Y eso es muy rico, saber que muchas cosas son posibles con el tiempo. Por ejemplo, este video aquí, yo quería hablar, son unos videos, yo trabajo mucho con sonidos animales también, y esa es una manera de vincular el video con la naturaleza. Esto se llama Megaptera novaengalie, que son ballenas, y yo quería trabajar aquí con una pincelada. Yo nunca he hecho nada pintado, pues así como que yo no pinto. Entonces, mi idea era como hacer esta instalación desde la pincelada y que la pincelada se viera como con agua, como que si se derretía en el agua, ¿no? Entonces son filmaciones puntuales hechas del pincel, de la tinta cayendo en el agua, y a la vez tratan de seguir estos sonidos de ballena. Ajá, las ballenas.
No es la primera vez. Si llegáramos a alcanzar un poquito más de tiempo, hay muchos videos con animales, pero si no los logramos ver, entrar en la página web para que vean los videos con animales. Por ejemplo, las ballenas. ¿Por qué la ballena? Bueno, cuando yo era chiquita, iba en un barco, parecen puras anécdotas tontas. En el mar, por eso también yo soy muy cercana al mar, y al lado del barco pasó una ballena pegadita, pegadita, y yo vi el ojo que me miraba. O sea, yo pude ver el ojo de la ballena y nos miramos y yo vi que ella me miró a mí también. Y bueno, eso quedó allí. Esa anécdota, que para mí es muy importante, quedó allí. Y en estos años en Caracas ha habido muchísimas manifestaciones en la calle, a las que yo he ido a todas con mi familia, con toda mi familia, nosotros 9 hermanos. Y el gobierno cada vez que íbamos a manifestar, sacaba unas cosas que ellos llaman las ballenas. Son unos camiones con unos chorros súper fuertes, con muchísima presión de agua, y nos los echaban, aparte, primero nos echaban las bombas lacrimógenas, pero a los que lograban llegar más cerca, los hacían retroceder con estos chorros de agua. Entonces me pareció como que muy oportuno que pudiera hablar de las ballenas como yo las recordaba, como de rescatar el nombre de las ballenas de esa violencia que se vive aquí, o sea, de esa represión que, bueno, que ya no existe represión porque ya todo el mundo se asustó tanto que ya ni siquiera salimos a la calle, porque además no ha servido de nada. Tenemos ya 20 años casi en la calle para nada. Pues bueno, estas son estas ballenas. Estas son mis ballenas, no las ballenas de ellos. Magdalena, fíjate que ahorita que mencionabas la situación de las calles, la situación de tu país, yo te preguntaría, ¿por qué consideras importante hablar de lo que se vive en el lugar donde se habita? ¿Por qué es importante llevar esta discusión al mundo del arte? ¿Para qué consideras tú que sirve? ¿Cuál es la función que tiene? ¿Cuál es el propósito que buscas al recoger esta situación, esta pues particular situación de Venezuela, bueno, y llevarlo al mundo del arte? Yo la recojo de manera muy abstracta, porque cualquiera que ve esto no va a ver nada de violencia. Mi trabajo habla de naturaleza, y de hecho yo no he querido desligarme ni desviarme de mi principio de abstracción y de mi unión a la naturaleza como algo de comunión. O sea, para mí la naturaleza sigue siendo comunión y sigue siendo una cosa de luz, no una cosa oscura. Pero en algunos momentos es importante como que el otro se entere de que realmente la situación en el país es difícil. Yo no creo que con mi trabajo nadie se va a enterar de nada. Es muy difícil que se entere nadie de nada porque yo sigo trabajando la luz y yo no voy a trabajar la oscuridad. O sea, la situación de mi país es una situación oscura, la situación de la dictadura, de la represión, de la escasez que estamos viviendo. Aquí ahorita el mínimo problema es el coronavirus, o sea, porque la gente no tiene agua, no tiene luz, no tiene gasolina, no tiene alimentos, comida. O sea, que la última preocupación es el coronavirus. Estamos aquí que ni siquiera un test, nadie puede hacerse un examen para ver si tiene coronavirus. O sea, las pruebas para ver si tú tienes la enfermedad solamente las hacen las instituciones gubernamentales y bajo su discreción. Entonces, aquí la gente se está muriendo, millones de gente, y todo el mundo dice, no, ese se murió de un infarto, ese se murió de un paro cardíaco, ese se murió de un paro respiratorio, ese se murió de insuficiencia renal. Se está muriendo la gente toda y pues ellos dicen que se mueren 300 personas por coronavirus. Los demás nadie sabe, nadie puede hacerse un test de coronavirus, o sea que ni siquiera tú sabes si te vas a morir de un coronavirus o no. Entonces esa es la situación. Es trágica porque la gente ya en el interior, la gente está cocinando con leña,
porque ni siquiera gas tienen. O sea, pasamos periodos donde pasamos 3 semanas sin gasolina, ni una gota de gasolina, y la gente del interior tiene que hacer colas de días para poner gasolina. Entonces, pues, con mi trabajo no se van a enterar de nada de eso. Pero cuando yo hablo, yo siento que tengo que decirlo, ¿no? Que algo tengo que decir, pues, porque la gente tiene que saber que la situación es muy grave. Uno siente que es un portador, que si tú tienes la posibilidad de difundirlo, es tu obligación difundirlo. Ahora, en mi trabajo no está presente como... Porque mi trabajo no es un trabajo de... ¿Cómo se dice? Estoy perdiendo ¿De las palabras denuncia? últimamente. Exacto, perdóneme que no me vino la palabra. No es un trabajo de denuncia, es un trabajo abstracto, de un diálogo con la naturaleza, y es un trabajo de luz, no es un trabajo de oscuridad. Pues si alguien tiene otra pregunta, sigo. Magdalena, yo tengo una pregunta, como retomando un poco esta idea de como la oscuridad y tu trabajo como la luz, para ti, independientemente de la lectura que el usuario pueda dar de tu trabajo, ¿el arte es una forma como de resistir o de ser resiliente? Y no resistir en un sentido político. Ay, perdón. Sí, tú dices que es una forma, tú lo estás confirmando, ¿no? Preguntaba ¿No? un poco. O No, sea, no, para no. ti... No, yo pensaba que lo estás confirmando, pero yo creo que sí, pues yo siento que mientras yo siga haciendo mi trabajo, estoy resistiendo y estoy creando luz. Y entonces, no me importa que mi trabajo no anuncia si yo estoy creando luz. O sea, porque hay muchas maneras de ver el arte. Hay mucho, por lo menos hace 10 años, el arte que no era de denuncia casi que era mal visto. O sea, un arte estético podría ser mal visto porque no estás denunciando nada. Pero a la final, tú lo estás diciendo. O sea, tú no estás denunciando nada, pero tú estás creando luz. O sea, por lo menos con los muchachos, yo decidí hacer el trabajo en el 2018 de Mares, porque también me parecía importante en la situación del país, poder decirle a los muchachos que estaban pasando trabajo, decirles, no, vamos a hacer un proyecto y lo vamos a hacer en este país y lo vamos a llevar hasta el final. Yo les voy a pagar, porque yo a esos muchachos les pagué por cada ensayo. O sea, yo dije, yo voy a hacer esto, pero yo les tengo que dar tiene que ser un acto de fe, y para ellos tiene que ser una ventana para que sientan que es posible seguir haciendo cosas aquí. Y que lo que ellos están haciendo, que es trabajar con cuerpos, que nadie les paga por eso, que siguen resistiéndose y trabajando con las uñas, sin comida, sin nada, para hacer eso en lo que creen, que pues sí, hay gente que cree en eso y que lo valora, pues. Entonces yo siento que yo sí estoy haciendo una acción política, pero bueno, mi acción política está por debajo de muchas maneras de entenderlas, ¿no? Porque a veces la gente no las ve de esa manera, ¿no? Pero por eso también yo dije, este es el momento de trabajar con cuerpos, porque era una manera de apostar por el país, de apostar por la gente aquí y de sentir que todos juntos podíamos construir cosas de luz, ¿no? Cosas buenas aquí. Entonces sí, bueno, pero para ver eso hay que verle entre líneas, ¿no? Las cosas, ¿no? Voy a seguir aquí un poquito. Y también esta cosa de hablar de la modernidad, pero a la vez de una manera flexible, inestable, es también como cuestionársela, ¿no? Es como poner en duda estos cánones de verdades absolutas, ¿no? Es como poner en duda cada rato algo, ¿no?
Este, por ejemplo, es un trabajo que hago con el sonido de lluvia, pero la lluvia no es una lluvia de verdad. Esto es un sonido de un grupo esloveno que yo le pedí permiso de utilizarlo y es un sonido que está hecho con las manos. Y este pieza está relacionada con Mondrian, como una lluvia de Mondrian. Por ejemplo, esta pieza es una pieza que nace en el 2009 para una Bienal de Cuenca y yo decido hacer con estos sonidos de estos grupos eslovenos porque fue así que se me ocurrió la pieza y le pedí permiso a ellos porque con los sonidos de verdad, de lluvias reales, no de la pieza, pues. Y la muestro por primera vez plana y este museo en Houston adquiere la pieza y me llama y me dice que quiere montar esta pieza en este lugar. Y me invitan a que hagamos pruebas ya y realmente la pieza se transforma completamente, pero toma otra dimensión. Es prácticamente como que se hubiera convertido en otra cosa. Ven, aquí, por ejemplo, hay una inestabilidad, pero simplemente es por la manera de suspender las piezas. Este video. Cada sonido está asociado tiene un layer en el video y es el sonido el que activa esa deformación de la gráfica. Allá atrás que ven una ranita, esas son unas ranitas, están quebrando la línea. Y este video, por ejemplo, que está atrás, es un video hecho en agua, como les había comentado antes. Estos son unas ranitas que son como endémicas. Tú casi siempre las escuchas en la noche. Y pues son los machos los que cantan para atraer la rana, para aparearse con la hembra. Y entonces aquí hay 3 machos y una hembra. La hembra es la que está arriba y los machos son los que están cantando. No sé, si esto se vuelve largo, lo voy a adelantar un poquito. Aquí tienen esta otra pieza que yo quiero mucho, que es un amanecer. Son puros pájaros y las partículas van apareciendo cuando ellos se van despertando. Y mientras más pájaros se despiertan, se va haciendo la luz. Vamos a ponerle adelantar un poquito esto. Ajá. Esta pieza es un buen ejemplo de, por ejemplo, yo tenía esa exhibición y yo quería que no me prendieran la luz en ese pasillo, ¿no? Esto era una escalera que iba del piso de abajo al piso de arriba. Y yo quería generar una pieza que me hiciera luz, pero que no me estropeara el otro recorrido.
Todas las piezas tienen que ver con animales en esta exposición. Entonces yo decidí que quería hacer una pieza con luces que fueran como luciérnagas, que se prendieran y se apagaran, y que a la vez se movieran como si estuvieran flotando. Entonces esta pieza está toda como en equilibrio inestable, está toda suspendida de manera muy precaria para que se mueva, y está hecha mínimo de dinero. O sea, este museo, en un momento dado, yo tenía una exposición muy grande allí, y como la curadora la despidieron, la exposición no se dio. Entonces ellos dijeron, bueno, casi que como premio, como consolación, vamos a hacer esta exposición. Y me dicen, bueno, plantea un proyecto para allí. Y entonces planteo un proyecto. No, Magdalena, esto es muy caro. Entonces digo, bueno, voy a hacer otra idea, siempre con luciérnaga. Y voy y hago otra idea de luciérnaga. No, no, esto es muy caro. Entonces voy otra vez, otra idea más barata, cada vez más barata, cada vez más barata. Entonces llego a esto, que son unas lamparitas chinas, que no sé, todas las lamparitas me costaron como $250. Y yo les puse como una cosa eléctrica, yo les cubrí todo el cable que tenían las lamparitas, se lo cubrí, les puse una maderita y les puse un plástico para que el cable no se viera. Y seguían diciéndome que, entonces yo le dije al museo, miren, si ustedes no pueden hacer esta pieza, obviamente falta decir que yo pasé 20 años pagando todas las piezas que yo ponía en todas partes con mi trabajo. Y llega un momento donde ya tú supuestamente no tienes que pagar, sino que supuestamente el museo te debería por lo menos pagar los materiales de la obra. Al final les dije, bueno, si ustedes no pueden hacer esta pieza, que este es el monto y esta es lo que cuesta producir esta pieza es ponerle los palitos al cable, ¿no? Entonces no hagamos la exposición, les dije. Y bueno, la exposición se hizo. Yo llegué al museo, tuve un problema de nervios gravísimo que me dijeron que no me podía ir, me dio una cosa que se llama culebrilla aquí, no sé, me dijeron todos los doctores que no me podía ir. Y cuando llegué allá, ni siquiera el museógrafo estaba en el museo. Tuve yo que montarme en los andamios para montar la pieza esta. Oye, hablando, Magdalena, ahorita que mencionabas que tú has financiado mucha o gran parte de la producción a lo largo de tu trabajo, de tu trayectoria. Al respecto, quiero recuperar dos preguntas que hay acá en el chat, ¿no? Andrea pregunta, ¿qué técnicas, herramientas y tecnologías utilizaste en la construcción de la obra pasada? Intuyo que se refiere a donde están los niños jugando con estructuras elásticas. ¿Qué tan caro es producir una obra, ¿no? Ahora que hablas de tú costear tu trabajo. Sí. Bueno, es que depende, obviamente que al principio, ahora yo tengo más disponibilidad porque ahora yo logro vender algunas piezas más pequeñas. Debo decir que en las instalaciones prácticamente habré vendido una o dos. Uno me dice que por qué hago instalaciones si no se venden, y yo digo, bueno, hago las instalaciones porque es lo que me interesa hacer. Pues, si se vende o no se vende, bueno, trabajo para hacerlas, claro, tengo que trabajar para hacerlas. Yo trabajé casi 10 años en Italia, mis primeros 10 años de carrera, yo trabajaba como diseñadora gráfica todos los días. Y cuando tenía una exposición, yo nunca acepté que me contrataran en la compañía. Yo quería, cuando tenía una exposición, agarrar mi avión e irme. Entonces yo le digo, bueno, yo trabajo aquí a destajo, y 10 años trabajé allí, yo hacía toda la parte gráfica y con el dinero del trabajo yo hacía mis instalaciones. Obviamente que tenía muy poco dinero, entonces ustedes pueden ver que mis primeras instalaciones eran todas, pues, palitos, elásticos, cosas que eran mínimas como... y sigo siendo muy minimal en ese sentido. Yo pienso que sigo siendo muy austera, ¿no? De pronto alguna que otra vez me puedo poner, por ejemplo, esta pieza esta pieza, pues son tubos de aluminio. Esta pieza a lo mejor tiene un costo un poquito más elevado porque son aluminio, pero son aluminio que no están tratados. Yo les hago unas puntas y yo diseño esa punta que se hace en un taller mecánico,
y esas puntas yo las enrosco y voy ensamblando todo, pero los tubos no tienen ningún tratamiento, simplemente son tubos comprados así como son y sin ningún tratamiento, y eso lo hace muy económico. Pero claro, esto a lo mejor a mis inicios no me hubiera atrevido porque no hubiera alcanzado mi bolsillo, pero tampoco es excesivo. No te puedo decir un monto porque no me recuerdo ahorita, o sea, pero te puedo decir, esta pieza, yo te puedo decir que yo gasté, o sea, $250. Y por ejemplo, Magdalena, Y yo siento que... Ah, perdón. No, sigue. En la instalación que nos comentabas que tenían sonidos de ballenas, que eran unas figuras como digitales, bueno, ahí, ¿qué técnicas, herramientas, tecnologías utilizaste? Sí. Bueno, por ejemplo, en esta, yo quería yo les comenté que aquí que yo quería que hubiera algo de la pincelada y que hubiera algo de lo acuoso, porque eran ballenas y yo quería que eso tuviera como que se diluyera, y quería también hacerle un homenaje a Reverón, a un artista muy importante que trabaja como con la luz, como que su tema es la luz, y algunos de sus cuadros prácticamente parecen destellos donde casi no ves nada porque es como que si estuviera la luz reverberando y no pudieses ver de la cantidad de luz. Esto yo filmé, o sea, me filmé yo con tinta china negra sobre papel mojado con mucha agua. Filmé yo ese pincel tocando el papel, ¿no? Con puntos con tintas más grandes, con pinceles más pequeños, con pinceles grandes, con más tinta o menos tinta. Y filmé yo haciendo ese gesto sobre el papel. Y esas filmaciones se editaron y se montaron en un programa en After Effects, por ejemplo aquí. Y esto se fue como sincronizando con el sonido de las ballenas. O sea, las pinceladas tienen que ver un poco, cuando las pinceladas se ponen anchas en cada dibujo, corresponde a un sonido de la ballena. Entonces, como se sincronizó manualmente el sonido de la ballena con el gesto de la gota. Por ejemplo, aquí, en este amanecer, esto también está hecho en After Effects, pero cada pájaro es una retícula de puntos. Y entonces, cada retícula de puntos está en un layer distinto y se le asigna un sonido distinto, que es el sonido de ese pájaro particular. Cuando el pájaro suena, el punto se ensancha para que esa retícula se haga visible. Entonces es como una suma de pájaros, y cuando el pájaro canta, esa retícula como que se expande. Déjame ver si logramos ver eso aquí. Ahí lo ven, ¿no? O sea, eso sonó y entonces se ve más blanco, porque el punto se hace línea. Y eso es con una herramienta de After Effects que es como animar el sonido, pues como una cosa de frecuencia. Por ejemplo, esta pieza está hecha en Flash. Esta pieza, yo voy creciendo la línea. Yo creo que la podemos ver más adelante para ver. Aquí. Bueno,
obviamente el sonido, yo no podía sincronizar el sonido de la línea, entonces esto tuve que ser, todo esto se hizo manualmente, no lo hice yo, por supuesto, lo hizo otra persona. Y manualmente se fue creciendo la luz, se fue creciendo la línea, el efecto de que hay más agua, porque tampoco el sonido es real. Y aquí, como no podía sincronizar el sonido, se hizo en After Effects. Realmente se mostró así, pues. Y normalmente siempre la muestro así, en el espacio, hacia las paredes. Por ejemplo, esto es un techo que está de acero inoxidable como pulido, y esto tiene unos intersticios que te dejan ver por donde traspasa la luz de arriba, y arriba de todo este techo, que es falso, están unas luces que se están moviendo, entonces todas estas líneas se van proyectando en el abajo, y como la luz se está moviendo, esta retícula todo el tiempo se está transformando. Para mí esto también tiene que ver con el agua, pues. Tanto para comentarles que iban a ver el agua, pero claro, van a ver el agua de una manera muy particular, ¿no? Unas maneras muy particulares de... Ajá, bueno, estábamos aquí. Aquí hay otra aproximación a una pieza con toda esta exposición. Esto es son unos árboles. Este es otro pájaro. Ese es otro pájaro. Esa pieza yo la quiero mucho. Esta. Por ejemplo, esto. Fíjense, esto es una manera también de hablar de inestabilidad desde una cosa muy escultórica y de una cosa que realmente está estática, pero la idea es justamente como hablar de esa arquitectura que se quiebra. Aquí está esta, la voy a adelantar porque esta pieza más o menos ya la vimos en una versión. Estos grabados los vimos. O sea, estos grabados están, fíjense como que hablan de movimiento. Son piezas que tienen como referentes, y por ejemplo, es una de Alicia Clark. Yo agarro y la estoy utilizando y la estoy como transformando en el tiempo, ¿no? Hablando del movimiento que les comenté. Esto es también aquí estoy hablando, visualmente tiene que ver con mucho la trama con un artista que se llama Alejandro Otero, y quería hablar, y quería hacer una obra que estuviera relacionada con él y que tuviera el pájaro nacional que se llama turpial. Bueno, esta vieron una versión, ¿verdad? Que la vimos antes. Creo que esta fue la que me preguntó que cuánto me costó esto.
No lo puedo decir, pero realmente yo trato de utilizar el material como es en su naturaleza, ¿no? Yo no le hago grande, yo no, por lo menos si me viene, yo voy a hacer una pieza con un acero que viene curvo, yo hago la pieza curva como es, en el material, en su estructura, en su acabado, en sus propiedades elásticas o sus propiedades físicas, pues. Y eso también es mucho de mi maestro. Él también, en ese minimalismo también promovía el respetar el material, en no utilizar acabados, en no utilizar color, o sea, no hacer ficciones. ¿Valió? Volvimos a perder a Magdalena. Esperamos que se conecte. Está bien. Ya estás. Tienes tu micro apagado, Magdalena. ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué se fue la pantalla? No sé. Creo Yo que no te se estaba desconectó algo. No, nada. Mira, aprovecho Discúlpeme. para leer 3 preguntas y comentarios que tenemos acá en el chat. Sí, perfecto. Abel pregunta si alguna vez te has sentido estancada artísticamente hablando y qué has hecho al respecto ante esta situación. Siempre tengo terror a eso siempre uno le da terror. Pero, como que, oye, yo siempre me he aburrido mucho de hacer las mismas cosas, pero me cuesta mucho repetirme como un proceso, pero al final siento que todo habla de lo mismo. Entonces uno siente que siempre habla de lo mismo y que quizás lo lindo es como poder aproximarse a lo mismo desde otros lugares, ¿no? Entonces, yo he dado muchas veces clases y siempre sugiero que cuando estés como atascado, como que trates de ponerte eso como problema. Quiero hablar de lo mismo, pero desde otro lugar, y ponerse un problema, ¿no? Por ejemplo, hubo un momento en la carrera también que yo estaba muy asustada porque todo el mundo, que si artista constructivista, que si la modernidad, que si no sé qué. Y yo me puse, por ejemplo, yo cuando estoy también asustada me pongo como problemas, ¿no? Como decir, ahora voy a hablar, voy a seguir hablando, voy a seguir haciendo instalaciones, pero voy a hablar desde la atmósfera, voy a hablar desde la no estructura, como para alejarme de esa cosa que me estaba dando como problemas. Sentía, no, pero si yo no soy eso, si yo veo la naturaleza, entonces yo me puse como problema, bueno, ahora habla de la naturaleza sin poner estructura, ¿no? Y aparece una exposición que para mí es importantísima por eso mismo, porque me saca de un atolladero y yo empiezo a hablar del agua desde otra perspectiva, ¿no? Me gustaría ponerles ese videito, pero no sé si, o ponerles esa foto, pero pienso que eso es una manera, pues, una manera es plantearte, acercarte desde otro lugar a lo mismo, porque uno, al final uno sigue siendo lo mismo, uno no puede ser otro, ¿no? Pero el tema de aproximarte desde distintos lugares te hace como que te renueva, como que te da, como que te abre posibilidades, te abre ventanas. Y yo creo que eso son cosas importantes, que uno tiene que ponerse metas y ponerse unos retos en algunos momentos, pues. Bien, al respecto te leo otro comentario, pregunta. María Fernanda dice, considero que ser artista es revolucionario en muchos sentidos, siendo un conflicto importante la parte económica. ¿Qué tan complicado ha sido para ti llevar a cabo exposiciones en ese aspecto? Y desde tu perspectiva, ¿qué es lo que consideras algo sostenible en todos los sentidos posibles? Yo nunca tuve temor a trabajar y trabajar y trabajar y hacer mi obra a un lado. O sea, no dejar de tener el objetivo en la obra, pero trabajar.
O sea, y eso es lo que yo siempre digo. Nunca, no dejen de hacer la obra, pero tampoco sueñen con vivir de la obra. O sea, eso es muy difícil, eso a lo mejor te llega con el tiempo, pero si tú te empeñas en vivir de la obra, yo creo que la obra termina sufriendo mucho, porque tiene que acoplarse a muchos problemas y tiene que gustarle a alguien y alguien te la tiene que vender y alguien la tiene que promover y esos son temas complicados. Entonces, por lo menos a mí me funcionó eso. O sea, yo, por un lado, trabajar mucho, muy duro, trabajar de lunes a sábado, domingo, y en la noche cuando llegaba a mi casa era que hacía las maquetas. Y eso sí, la libertad total. Yo le decía a mi jefe, miren, yo en una semana me voy. Ellos tiraban muebles, me gritaban todo, pero no me podían hacer nada porque esas eran las condiciones que yo había puesto. Yo les voy a trabajar a ustedes a destajo y yo trabajaba muchísimo y muy duro, pero cuando yo necesitaba irme, yo les avisaba un mes antes o 4, y yo me voy dentro de un mes. O sea, no importa que me llenen de millones de tareas, pero yo me voy. ¿Y ellos qué pasaba? Ellos me pegaban gritos, pero cuando volvía me querían otra vez allí. O sea, me querían porque trabajaba mucho. Y les convenía. Yo prácticamente hacía un trabajo, yo después de muchos años me enteré que ellos decían, nosotros tenemos un art director latinoamericano, pero a mí no me trataban como art director, a mí me trataban como una empleada común y corriente, pero ellos se jactaban de que tenían un art director. Y claro, cuando yo volvía, me volvían a tomar. Una vez me puse brava y les eché broma y cuando regresé busqué otro trabajo y los dejé como 5 meses esperándome. Y después me volvieron a llamar igual. Pero yo pienso que uno tiene que ser independiente. O sea, necesita... Y bueno, hacía cosas muy económicas, hacía lo que podía hacer. Yo con ese dinero que ganaba viajaba y con ese dinero comía y con ese dinero hacía obras muy de bajo perfil. O sea, pueden ver esta obra aquí, ¿no? ¿Están viendo esa cosa allá atrás que casi no se ve? Pues eso es una obra hecha con un alambrito de acero, de nada, y con cositas de pesca. Estas piezas que son de las estructuras elásticas que están allá arriba, espérate, ahí, ¿no? Esas piezas son varillas pintadas con pintura electrostática porque se oxidan, si no, y pelotas de goma. Entonces, pues, nada, se ve que con esa metodología me fui quedando allí y esa es mi manera de hacer cosas y es muy austera y pues, nada, me adapté a esa situación. Al respecto, sí, dime. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado en tu carrera? Bueno, yo pienso que esta última exposición, para mí, las exposiciones que hice en México fueron muy importantes para mí. La pieza que logré hacer en el vestíbulo del Museo Amparo yo quedé muy satisfecha porque por primera vez logré de verdad involucrar la arquitectura y el espacio a una propuesta que tenía muchos años queriéndolo hacer y no había podido hacerlo. Y bueno, fue un reto, no solamente el haber podido incluir a la arquitectura dentro del espacio, dentro de la pieza, sino también todo el diálogo con la institución y la manera como se hizo todo y cómo se produjo y haberlo hecho de manera amable, porque también eso es otro punto. A los artistas muchas veces, o sea, es difícil, es muy difícil. Es muy difícil el trato, es muy difícil el proceso y fue un gran reto esas 2 exposiciones en México, estas últimas 2 exposiciones, de verdad. Estoy muy contenta de haberlo hecho. Gracias, Magdalena. Tenemos un par de preguntas más ya para ir cerrando también la sesión.
Preguntan si aparte de lo visual y lo sonoro, utilizas más estímulos sensoriales. Ay, en no tus te oigo, ya va, espera. exposiciones. Ya va, perdón, que no te escuché. Ah, no te preocupes. Dime. Te decía que faltan un par de preguntas más y ya con Sí, esto sí. vamos cerrando la sesión. Diana pregunta si aparte de lo visual y lo sonoro, utilizas otros estímulos sensoriales en tus exposiciones. No, hasta ahora no particularmente. Pero es raro porque yo he creado como cosas muy atmosféricas donde también hay un halo como, pero bueno, a lo mejor es una mezcla de cosas, ¿no? Pero sí es muy visual en verdad al final. Y la última pregunta, quizás es la más difícil de todas. Para ti, ¿qué es el arte? Para mí, ¿qué es el arte? Yo creo más en el arte como cosa abierta. O sea, yo pienso que artista, cualquiera es artista, ¿no? Cualquier persona es artista. Siempre que se coloque parte de sí en lo que hace. Yo pienso que un artista es el que se coloca con toda su conciencia y con todos sus sentimientos en lo que está haciendo. Y eso es un artista. Por eso creo que lo veo como cosa abierta, como el escritor, como el cocinero, como el que barre la calle, el que se coloca en lo que hace de una manera creativa y él está allí presente, ese es un artista. Lo que pasa es que, claro, la sociedad nos ha ido como cercenando nuestras posibilidades y alienándonos de tal manera que nos cuesta colocarnos en las cosas que estamos haciendo, ¿no? Pero creo que es eso. Pues respuesta. Pues. Bien, muchas gracias Magdalena. Les dejé la página web de Magdalena aquí en el chat para que puedan seguir explorando su producción, que me parece que es sumamente vasta y encuentro como elementos comunes la estructura, la línea y la fluidez en tu trabajo. Y me gustaría ya nada más para cerrar esta sesión, que nos contaras un poco cómo es que la formación que tú tienes puede ayudar a pensar, estructurar, a definir también en la parte formal tu trabajo. ¿Dónde interviene la física? Claro, claro. Desde dónde el diseño entra en tus piezas y se traduce, ¿no? en estos otros lenguajes. Sí, bueno, yo creo que yo a cualquier persona que me viniese a preguntar que quisiera hacer arte, yo le diría que lo que yo estudié en el diseño gráfico. Pero más que bueno, sí hay una metodología, por lo menos hay una cuestión relacionada con la retícula y con el módulo que tiene que ver tanto con matemáticas como con mi maestro Fronzoni y sus enseñanzas minimalistas. Entonces el punto, la línea y la retícula son fundamentales. Pues. Y ambas cosas vienen tanto de la gráfica como de la matemática. O sea, porque yo estudié en una escuela de gráfica que era más estilo Bauhaus, porque mi maestro Fronzoni también tenía esa filosofía de vida. Y bueno, lo que hizo la gráfica fue reforzar la matemática y ambas. O sea, son como que van parejas y esa es una manera muy cómoda de aproximarse al proyecto espacial. Muy cómoda, porque a veces me dicen, bueno, porque abstracto no es más difícil, ¿no? Más bien abstracto, si tú tienes que hacer todo con puntos, líneas, y una retícula como que es más fácil acceder a las cosas, ¿no? Claro, es más difícil no repetirse, pero
pero es como que si te dijeran, bueno, tú tienes que escribir con 10 palabras todas las cosas que vas a decir, ¿no? Entonces, bueno, se simplifica de manera que no tienes un abanico tan gigante y es un reto, pero a la vez, bueno, a mí se me ha hecho muy, muy sabroso hacerlo así. Después, tú dices los procesos creativos, que me preguntaste de los procesos, perdón, Piedad. Me preguntaste algo de los procesos, ¿verdad? Sí, sí te había preguntado en qué momento, como en esta conceptualización de la obra, o cómo entiendes tú este proceso creativo desde que conceptualizas la pieza y cuáles son esos momentos que se estructuran, que se piensan para llegar Sí. a la obra final. Hay muchos acercamientos. Yo misma tengo muchas aproximaciones distintas a una pieza. Hay piezas que nacen de un material, que un material te solicita una respuesta, o un material te solicita que lo investigue o que lo reflexione. Hay otra manera que es que no es el material, sino, por ejemplo, la naturaleza. Hay cosas que me conmueven en la naturaleza y me piden, y esa vivencia me hace reflexionar en cómo hacer posible esa experiencia en el espacio. Cómo repetir esa experiencia en el espacio. Por lo menos ya van 2 aproximaciones. Hay una tercera aproximación, que es, por ejemplo, que tú quieres hacer un diálogo con un artista, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú tienes ese artista y tienes abiertas las posibilidades de diálogo, ¿no? A mí me pasa con la naturaleza, me pasó mucho que me gustaba decir, oye, yo tengo una cosa de la naturaleza que yo quiero hablar de este pájaro. ¿Cómo me acerco a este pájaro? ¿Con qué artista? ¿Por qué? Porque yo no tengo una solución gráfica. Entonces digo, bueno, ¿por qué no asociarlo con una visualidad que ya está resuelta y aproximarme a esa visualidad utilizando a ese artista? Y yo puedo hacer mi homenaje a ese pájaro a través de esa visualidad. Entonces, está esta manera. Ir del pájaro a lo gráfico que ya existe, ir de lo gráfico que ya existe a una naturaleza. Y también existe, me faltaba una cuarta y se me escapó, pero bueno, hay infinitas, porque de pronto tú estás creando una cosa y te quedas a la mitad del camino y dices, yo quiero parar esto aquí, porque descubres en el proceso, descubres cosas que tú no tenías en conciencia de eso, y en el proceso las descubres, las anotas y casi que te quieres detener. Entonces yo digo, bueno, no te detengas ahora, ya esta pieza tiene un fin, termina este fin y deja esa anotación para una próxima vez y te concentras en esa anotación. O sea que también hay cosas que vienen solas, ¿no? Que vienen como procesos creativos o también en un proceso creativo descubres herramientas. Por ejemplo, estoy yendo al taller metalmecánico para construir los nodos de las piezas y que las piezas funcionen en el espacio y que se puedan mover, y en el taller metalmecánico me consigo con una máquina que, oh sorpresa, me dobla el material de una manera que me deja enamorada, y vuelves allá y tratas de seguir ese enamoramiento y de sacar algo de esa máquina. Entonces es así, es como un fluir entre tu pensamiento, entre lo que te va mostrando el entorno y lo que te va mostrando también el entorno constructivo, no nada más el entorno natural, el entorno constructivo, el entorno histórico, y ese diálogo y estar consciente en ese camino te hace como mezclar todas esas cosas muchas veces, o sea, y unas veces unas tienen más fuerzas que otras, y yo no me preocupo por eso. Algunas veces la naturaleza está muy fuerte en el trabajo, otras veces no está tan fuerte, pero están otros problemas, unos problemas de elasticidad, o unos problemas de inestabilidad, o otros problemas históricos, y simplemente vas navegando entre todas esas cosas, pues. Yo creo que lo que hay que estar como atento, ¿no?
como atento a lo que miras, a lo que sientes, a lo que ves, a lo que estudias, como estar abierto, ¿no? a recibir esa información. No sé si sirva eso de algo, pero pienso que no hay un método preciso, ¿no? No, sí, por supuesto. De verdad que compartir tu experiencia para nuestros estudiantes sin duda ha sido muy, muy valioso. Ellos apenas están en tercer semestre y están pues explorando también posibilidades desde la visión, desde el pensamiento artístico. Y sin duda lo que tú nos has compartido el día de hoy es de gran valía para la formación integral de ellos y entender también la obra, ¿no? Porque de pronto no es tan fácil dialogar o conectar cuando nos enfrentamos a las prácticas artísticas contemporáneas. Y no me queda más que agradecerte el día de hoy por esta charla que has tenido con nosotros. Y cabe mencionar que Magdalena forma parte de las residencias artísticas que se está llevando a cabo durante este semestre como parte de la iniciativa de artes y ella pues va a trabajar con un grupo de estudiantes también para desarrollar un proyecto en el TEC. Magdalena, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes. Espero que sirva de algo y estoy a la orden siempre. De Perfecto. verdad. Ojalá que cualquier cosa. Ahora que yo preparé los últimos años y me da lástima que quedaron muchas cosas afuera porque, bueno, si buscan en la página web pueden ver que hay muchas aproximaciones distintas y bueno, aquí estoy a la orden. Gracias por el tiempo también que me dieron ustedes y esperamos verlos por allá. Espero el año que viene. El proyecto más ambicioso sí va a ser este que voy a hacer allí ahora, que arrancó el sábado con los muchachos allá y estoy muy emocionada con eso. Muy bien, pues ya nos compartirás después los resultados de esta siguiente aventura. Ojalá que podamos, bueno, o si no podemos allá físicamente, les compartiré los resultados desde aquí, desde mi casa. Claro que sí. Muchísimas gracias, Vale. Magdalena. Y muchas Gracias a gracias usted. a todos nuestros estudiantes también. Sí.